Hola a todos, soy yo editando un nuevo video para ustedes. Disfruten mirándolo y espero que aprendan una lección importante de esta historia. Caminaban como si no los guiara una persona, sino la propia esperanza. El polvo se levantaba bajo sus pies descalzos, el sol les hería los ojos, y en la garganta permanecía un sabor metálico de cansancio. Y aún así cantaban. Cantaban no porque fuera fácil, sino porque de otro modo tendrían que aceptar lo más terrible, que no marchaban hacia un milagro, sino hacia lo desconocido. Entonces todavía no sabían a qué los conduciría todo aquello. Y lo más inquietante era que los adultos a su alrededor tampoco lo sabían, o fingían no saberlo. En la Europa de aquel tiempo había mucho hambre, muchas enfermedades, mucha ansiedad y muchas conversaciones sobre el pecado. El mundo parecía frágil. Cualquier sequía se convertía en desastre, cualquier guerra dejaba tras de sí huérfanos y campos vacíos. La gente vivía esperando señales, un cometa, una mala cosecha, un sueño extraño. Y cuando en ese ambiente aparecieron niños hablando de un camino sagrado, muchos vieron en ello no una fantasía infantil, sino una respuesta al miedo colectivo. Si los adultos no habían logrado cumplir lo que consideraban su deber, entonces Dios elegiría a quienes aún no habían sido corrompidos. Así comienza la historia de la cruzada de los niños, la más extraña y la más amarga de todas las historias sobre la fe. Suena como una parábola, pero hay demasiadas lágrimas reales en ella como para tratarla como una leyenda. En ella casi no hay armas, pero sí muchas manos vacías alzadas hacia el cielo, y aún más manos que luego se extenderán hacia ellos, pero ya no para ayudar. Esteban era pastor, no era un joven caballero ni el hijo de un noble, sino un muchacho acostumbrado a contar ovejas y a escuchar cómo el viento susurraba entre la hierba. En su vida había pocas palabras y mucho trabajo, pero un día llegó a la aldea y dijo que había visto a Cristo. Lo dijo con sencillez, sin adornos, como si hablara de una tormenta sobre las colinas. Según sus palabras, Cristo le había ordenado reunir a los niños y guiarlos hacia Jerusalén. No con espadas, sino con oración. No con odio, sino con pureza. Al principio se rieron de él, luego dejaron de hacerlo, porque en su voz había una seguridad que les faltaba a los adultos. Hablaba de justicia como si la hubiera visto con sus propios ojos. Hablaba del camino como si ya lo hubiera recorrido. Y lo más extraño era que los niños lo escuchaban mejor que a cualquier sacerdote. Lo miraban como si se reconocieran en él. En su mundo, los adultos siempre explicaban por qué algo era imposible. Esteban, por primera vez, decía que todo era posible si no se tenía miedo. El rumor sobre él se propagó con rapidez. Tal vez porque la gente deseaba un milagro, tal vez porque estaban cansados de excusas interminables, tal vez porque el miedo siempre busca una forma hermosa. En las aldeas, las madres sujetaban a sus hijos con más fuerza, pero los niños aún así escapaban. En las ciudades, los artesanos discutían junto a los talleres y en las plazas. Unos lo llamaban santidad, otros locura. Y los niños ya se marchaban. No de uno en uno ni a escondidas, sino en grupos enteros. Algunos iban por curiosidad, otros por desesperación, otros porque en casa no había nada que comer y el camino al menos prometía sentido. Y aquí aparece el primer nudo oculto de toda la historia. Entre esos niños había de todo. Había muy pequeños guiados por los mayores, había adolescentes casi adultos, había huérfanos que no temían perder un hogar porque ya no tenían hogar. Había pobres que veían en la marcha una oportunidad para escapar de la miseria y la humillación. Y había también quienes más tarde serían llamados niños solo por costumbre, jóvenes sirvientes, aprendices, pastoras, muchachos de los márgenes a quienes nadie consideraba importantes. Era una multitud de personas invisibles, y en eso ya resonaba un presagio. Si desaparecían, el mundo no lo notaría de inmediato. Entonces todavía no sabían a qué los conduciría todo aquello. Casi al mismo tiempo, lejos hacia el este, en tierras germánicas, apareció Nicolás. Él también hablaba de una llamada, también reunía a los jóvenes a su alrededor, también aseguraba que el mar se abriría si llegaban hasta él con corazones puros. Sobre él se contaban cosas distintas, que era más silencioso, más reflexivo, que tenía menos fuego pero más fuerza obstinada. No inspiraba tanto con gritos como atraía con serenidad. A la gente le parecía que no jugaba a ser profeta, sino que realmente cargaba con algo pesado, como un adulto. Así surgieron dos oleadas, dos caminos, dos ríos humanos que fluían hacia el sur. Y cada río, en su trayecto, recogía cada vez más.
Niños que escapaban de noche para no oír el llanto de su madre. Muchachas jóvenes que ocultaban sus trenzas bajo pañuelos y caminaban junto a sus hermanos. Muchachos que soñaban con la gloria sin saber explicar qué era la gloria. Y en algún lugar cerca siempre caminaban adultos. No siempre muchos, pero suficientes para que la historia se volviera aún más compleja. Algunos acompañaban para vigilar, otros iban para aprovecharse, otros simplemente no pudieron resistirse a la fuerza de la multitud. Las primeras semanas de la marcha parecían una fiesta sostenida por la caridad ajena. La gente salía a recibir a la columna, arrojaba pan, daba agua, se santiguaba, pedía bendiciones. Esteban sonreía, y esa sonrisa actuaba con más fuerza que cualquier sermón. Los adultos querían creer que adelante había luz. Los niños cantaban, y su canto era contagioso. Parecía como si el propio camino se volviera más suave, como si no caminaran sobre la tierra, sino sobre la palma bondadosa de alguien. Pero luego la palma desapareció. En el camino comenzaron las enfermedades, no de golpe ni con estruendo, sino como siempre empieza la desgracia. Primero un niño con fiebre, luego otro con tos, después un tercero que ya no podía levantarse por las mañanas. El cansancio se volvió pegajoso como el barro, las piernas se hinchaban, los pies sangraban, y muchos no tenían calzado alguno. Los niños empezaban a pelear por la comida, luego se reconciliaban y lloraban de vergüenza. No eran ángeles como querían creer, eran niños vivos, y eso es precisamente lo que hace esta historia tan terrible. Porque los vivos necesitan comer y dormir, a los vivos les duele, los vivos tienen miedo. A veces se unían a la columna personas que se llamaban a sí mismas ayudantes. Ofrecían orden, prometían conseguir comida, convencían de avanzar más rápido, o por el contrario, de detenerse en lugares convenientes. Los escuchaban porque el cansancio obliga a creer a quien habla con seguridad. Pero quienes están acostumbrados a vivir de la debilidad ajena, siempre perciben el momento en que una multitud se vuelve útil. Entonces todavía no sabían que a su lado ya no caminaban solo peregrinos, sino también futuros mercaderes de su destino. Con la columna alemana de Nicolás, todo se volvió duro al pie de los Alpes. Allí desapareció el romanticismo. Las montañas no escuchaban los cantos, las piedras no se apartaban ante la oración, el viento no se calentaba con la esperanza. La subida era agotadora, y cada día dejaba atrás a los más débiles. Algunos se quedaban en aldeas del camino porque ya no podían continuar. Otros regresaban, bajando la mirada como si hubieran cometido un crimen. Otros simplemente desaparecían tras una curva y nunca más eran encontrados. Nicolás lo veía y callaba. No podía detenerse, porque entonces tendría que admitir que había conducido a la gente hacia el sufrimiento. Y para un niño, admitir eso es casi imposible. Esteban avanzaba por Francia, y allí el camino era más suave, pero peligroso de otro modo. Cuanto más cerca de las ciudades, más curiosos. Cuantos más curiosos, más personas dispuestas a aprovecharse. Los niños pasaban cada vez más noches en graneros, en establos abandonados, bajo los muros de los monasterios. A veces los dejaban entrar, a veces los expulsaban. En un lugar les daban pan y sopa caliente, en otro les decían que deshonraban el orden. Y cada rechazo hacía su fe a la vez más obstinada y más débil. Más obstinada porque no podían regresar, más débil porque el mundo no confirmaba su sueño. Un día llevaron de verdad a Esteban ante un gobernante, y de eso se habló durante mucho tiempo. En los rumores todo parecía majestuoso, como si el rey hubiera quedado impresionado, como si hubiera prometido ayuda. En realidad lo más probable es que los adultos escucharan al muchacho, negaran con la cabeza y lo dejaran ir. El poder rara vez cree en milagros infantiles, porque el poder conoce demasiado bien el precio de los caminos y de los barcos. Pero a la multitud le bastaba el solo hecho del encuentro. Si los grandes nos escuchan, entonces tenemos razón, decían los niños. Y eso hacía su paso aún más firme. Pero lo peor estaba aún por llegar. Cuando vieron el mar, muchos lloraron de alegría. Para ellos era el límite del mundo, y al mismo tiempo la puerta hacia el milagro. Se apiñaron en la orilla, rezaban, extendían las manos hacia el agua. Esperaban. Esperaban que las olas se abrieran, que apareciera un camino seco, que Dios confirmara su elección. Pasó un día, pasó una noche. El mar seguía siendo mar. Y entonces, por primera vez, nació en la multitud un silencio distinto. No un silencio reverente, sino uno peligroso, aquel en el que la gente teme decir en voz alta lo que piensa. Esteban trataba de animarlos, pero las palabras se volvieron pesadas. Algunos niños empezaron a susurrar. ¿Y si nos hemos equivocado?
Otros los callaban con brusquedad. No digas eso. Porque reconocer el error no significaba solo regresar a casa, significaba admitir que habían abandonado a sus familias en vano, que su sufrimiento había sido inútil. Y el vacío asusta más que el dolor. Y fue precisamente en esa grieta, en ese instante de duda, donde entraron los mercaderes. No llegaron como villanos de cuento, llegaron como salvadores. Sonreían, hablaban con suavidad, llamaban a los niños santos peregrinos, prometían barcos. Decían que los llevarían exactamente a donde soñaban llegar. En sus palabras había tanta seguridad que incluso los más inseguros volvieron a sentir calor en el pecho. Mirad, decían los mercaderes, el milagro no está en que el mar se abra, sino en que Dios os ha enviado a personas que os ayudarán. Sonaba razonable, y la razonabilidad, a veces, es más peligrosa que la mentira abierta. Los niños no conocían las leyes del comercio. No sabían lo fácil que es que las promesas se conviertan en un contrato que no firma quien va a sufrir. Veían los barcos y pensaban, este es el camino. Subían a cubierta apretando contra el pecho los pequeños bultos donde guardaban sus únicas posesiones. Un trozo de tela, una cruz de madera, pan seco, una carta de su madre, que releían por la noche para no llorar. Miraban la orilla, donde quedaba Europa, sin comprender que se despedían de ella para siempre. Entonces todavía no sabían a qué los conduciría todo aquello. Los primeros días en el mar fueron extrañamente tranquilos. El agua mecía los barcos y algunos niños incluso sonreían. Imaginaban cómo pronto verían la ciudad santa. Discutían cómo sería, quién distinguiría primero las murallas, quién caería de rodillas antes que los demás. Y los mercaderes caminaban cerca, contaban, intercambiaban frases breves que los niños no entendían. A veces algún marinero miraba con demasiada atención a las muchachas, a veces apartaba con demasiada rudeza a un muchacho que estorbaba. Pero los niños, agotados, lo explicaban todo por el cansancio de los adultos y no hacían preguntas. Querían creer. Luego el mar cambió. Primero se levantó el viento, luego el cielo se volvió pesado y bajo. Los barcos crujieron, las olas golpearon los costados. Los niños, que nunca habían visto una tormenta, se aferraban a todo lo que encontraban. Algunos rezaban en voz alta, otros guardaban silencio porque el miedo les apretaba la garganta. En esos momentos la fe deja de ser un canto y se convierte en una súplica casi infantil. Por favor, que esto termine. Y a veces el mar responde, a veces no. Se decía que parte de los barcos no llegó, que se estrellaron contra rocas en algún lugar entre islas y que el mar se llevó a quienes habían esperado un milagro. En esta parte de la historia siempre hay mucha niebla, porque el mar no deja testigos cuando así lo decide. Pero incluso dejando de lado los naufragios, quedaba otro destino, aún más terrible por su cotidianeidad. Los barcos que sobrevivieron no llegaron a Jerusalén. Llegaron a lugares donde las personas podían ser vendidas. Sacaron a los niños a tierra, no de forma solemne, no como peregrinos, sino como mercancía. Los colocaron en fila y les ordenaron guardar silencio. Aún no comprendían. Algunos sonreían, pensando que se trataba de algún control antes de continuar el viaje. Los mercaderes hablaban con los locales, intercambiaban gestos, y solo cuando un muchacho vio cómo un extraño le examinaba las manos, miraba sus dientes y regateaba por su precio, algo se rompió dentro de él. Gritó. Lo golpearon para que callara. Y entonces muchos lo comprendieron todo de golpe, sin necesidad de explicación. Esa decisión lo cambió todo. En los mercados de esclavos no hacían falta muchas palabras. Allí todo era simple y terrible. Tú eres mercancía. Tu fe no interesa a nadie. Tus cantos no conmueven a nadie. Allí se valoran la salud, la edad, la fuerza, la belleza. Quienes el día anterior soñaban con Jerusalén, se convirtieron de pronto en objetos que podían ser llevados a una casa extraña. A algunos los compraron ricos que necesitaban sirvientes. A otros los llevaron a talleres donde hacían falta manos jóvenes. A otros los enviaron tan lejos que ya no les quedó nadie con quien compartir sus recuerdos. Y algunos, se decía, fueron adquiridos por personas que apreciaban a los cautivos instruidos y trataban de enseñarles una nueva lengua. Eso suena casi suave, pero en realidad era otra forma de pérdida. Te obligaban a convertirte en otro para que olvidaras quién habías sido. Mientras tanto, en Europa se desarrollaba otro sufrimiento, silencioso y prolongado. Los padres esperaban. Las madres salían al camino y miraban al horizonte hasta que el sol se ocultaba. Los padres guardaban un silencio obstinado, porque admitir la pérdida significaba admitir su propia impotencia.
En algunos lugares aún decían durante mucho tiempo, volverán con la victoria. En otros susurraban, los engañaron. Pero no había pruebas, y la ausencia de pruebas hace que el dolor sea aún más insoportable. No puedes enterrar, no puedes despedirte, no puedes cerrar. Con la columna alemana el final fue distinto, pero tampoco hubo gloria. Los que llegaron a las ciudades italianas vieron el mar y también esperaron el milagro. Y tampoco llegó. Algunos intentaron buscar barcos por su cuenta, otros regresaron a casa, otros quedaron como mendigos junto a los puertos. En esas ciudades ya no los miraban con entusiasmo. Veían no a santos, sino a una multitud hambrienta que podía traer enfermedades y desorden. Los expulsaban, los compadecían, les temían. Y Nicolás, según cuentan las crónicas, un día comprendió que su camino no había sido un camino de salvación, había sido un camino de destrucción. Quienes lograron regresar desde las ciudades italianas no volvieron como héroes, volvieron como sombras. No los recibieron con cantos, no los esperaban en las plazas. Llamaban a puertas conocidas y veían cómo la gente apartaba la mirada, porque era demasiado doloroso contemplar un recordatorio vivo de un error colectivo. Muchos de ellos se volvieron silenciosos para siempre. Habían visto demasiado como para volver a creer en las palabras con ligereza. Nicolás, según los escasos testimonios, vagó durante algún tiempo por ciudades, tratando de explicar a sacerdotes y ciudadanos lo que había ocurrido. Pero explicarlo era casi imposible. Algunos lo consideraban un mentiroso, otros lo acusaban de orgullo, otros simplemente no querían escuchar. Para la sociedad era más fácil cerrar esa página que admitir que miles de jóvenes habían sido abandonados a su suerte. Era más sencillo decir que había sido un error de los niños que reconocer que había sido un error de los adultos. Y aún así, los rumores se filtraban. Los mercaderes implicados en el transporte no lograron ocultar por completo las huellas. En algún lugar aparecían historias sobre extraños grupos de esclavos que hablaban lenguas europeas. En otros, marineros atormentados por la conciencia contaban en tabernas que en los barcos no habían transportado mercancía, sino niños engañados. Esos relatos eran fragmentarios, inexactos, a veces adornados, pero siempre tenían la misma nota: vergüenza. Entonces la gente empezó a hacerse preguntas que antes evitaba. ¿Por qué nadie detuvo a los niños? ¿Por qué los sacerdotes no prohibieron ese camino? ¿Por qué los gobernantes no intervinieron? Esas preguntas no tenían respuestas simples, porque en cada respuesta había demasiada verdad incómoda. La verdad de que los adultos estaban ocupados con sus propios miedos. La verdad de que la fe a veces se utiliza como coartada cómoda para la inacción. La verdad de que una multitud, incluso formada por niños, asusta más al poder de lo que lo inspira. Con los años, la cruzada de los niños se convirtió en leyenda, pero no en una leyenda pulida y hermosa. Era una leyenda con grietas. En ella se hablaba de niños santos que desaparecieron. Se contaba del mar que no se abrió. Se susurraba sobre barcos que partieron hacia lo desconocido. Y cada narrador añadía algo propio, porque en esta historia había más vacío que hechos. Y donde hay vacío, nacen las conjeturas. Pero lo más importante no sucedía en las leyendas, sino en el silencio. En ese silencio donde la gente empezó a mirar de otra manera a sus propios hijos. Donde las madres los tomaban de la mano durante más tiempo. Donde los padres escuchaban con más atención lo que decían los adolescentes. Donde los sacerdotes elegían las palabras con más cuidado en sus sermones, comprendiendo que cada palabra puede convertirse en chispa. No fue un cambio inmediato, fue un movimiento lento, casi imperceptible, pero fue precisamente ese movimiento el verdadero resultado de la tragedia. Los destinos de quienes terminaron en la esclavitud casi se disolvieron en la historia. A veces las crónicas mencionaban personas extrañas que hablaban una lengua ajena y servían en casas de ciudades lejanas. A veces aparecían relatos sobre jóvenes que recordaban colinas lejanas donde pastaban ovejas y calles estrechas por las que corrían en la infancia. Esos recuerdos eran lo único que no podían arrebatarles. Los guardaban como un tesoro secreto. Y aunque aprendieran a vivir en la nueva realidad, dentro de ellos siempre permanecía aquel camino por el que una vez caminaron cantando. Pasaron décadas. Nuevas guerras sustituyeron a las antiguas, nuevas desgracias desplazaron la memoria de las anteriores. Pero la historia de los niños que marcharon hacia el mar no desapareció. Surgía en los sermones como advertencia. Aparecía en los relatos de ancianos que decían a los jóvenes:
No todo camino cubierto de palabras hermosas conduce a la luz. Vivía en el arte, en las canciones, en las parábolas, donde ya era difícil separar la verdad del símbolo. Pero el símbolo a veces es más fuerte que el hecho, porque se aferra al corazón. Ahí reside la extraña fuerza de esta tragedia. No dio al mundo una victoria heroica, no trajo triunfo político, no cambió el mapa del mundo, pero cambió la mirada hacia la fragilidad. Mostró que los más vulnerables suelen pagar el precio de las ilusiones ajenas. Y esa comprensión, lenta y dolorosa, empezó a penetrar en la cultura. Los adultos comenzaron a hablar de la fe de otra manera. Ya no era posible afirmar con tanta ligereza que cualquier sufrimiento se justifica por una gran meta. Después de esta historia, se volvió evidente que una meta que exige el sacrificio de quienes no pueden defenderse no puede ser verdaderamente sagrada. Estas palabras no siempre se decían de forma directa, pero estaban presentes entre líneas, en las nuevas entonaciones, en la cautela con que la gente empezó a tratar los impulsos colectivos. Y aún así, el peligro no desapareció. Porque la historia humana está construida de tal modo que cada generación tiende a creer que es más sabia que la anterior. Que con ella algo así ya no ocurrirá. Por eso el relato de la cruzada de los niños necesita ser contado una y otra vez, no como una crónica antigua, sino como un recordatorio vivo. Porque en esta historia lo más importante no es que los niños se marcharan. Lo más importante es por qué nadie los detuvo. Lo más importante es lo fácil que fue para la sociedad dejarse llevar por una idea hermosa sin hacer preguntas simples pero necesarias. ¿Quién guiará? ¿Hacia dónde exactamente? ¿A qué precio? ¿Y quién responderá si todo sale mal? El final de esta historia no está en los puertos ni en los barcos. El final está en esos cambios raros y casi invisibles que ocurren en la conciencia humana después de un gran dolor. En la comprensión de que la fe sin razón se vuelve peligrosa. En la conciencia de que la inspiración sin responsabilidad puede destruir más que la indiferencia. En el reconocimiento de que los niños no deben cargar con el peso de los errores de los adultos. Cuando hoy se recuerdan estos acontecimientos, no se habla solo de la tragedia, sino también de lo que enseña. De que cualquier idea, por luminosa que parezca, debe ser probada con el cuidado hacia las personas vivas. De que la verdadera fuerza de una sociedad se manifiesta no en su capacidad de inspirar, sino en su capacidad de proteger a los más débiles. De que el camino hacia un mundo mejor comienza no con juramentos grandilocuentes, sino con una responsabilidad silenciosa. Y si se escucha atentamente esta historia, se puede oír no solo el llanto de los niños perdidos, sino también su mensaje silencioso. No habla de milagros. Habla de que el mundo se vuelve más luminoso, no cuando alguien está dispuesto a sacrificar su pureza, sino cuando otro está dispuesto a proteger esa pureza. En eso consiste su último legado, amargo y al mismo tiempo esencial. La historia de los niños que caminaban hacia el mar con una canción en los labios no termina en el mar ni en el camino. Termina en una pregunta que siempre queda abierta. ¿Hemos aprendido por fin a ser lo bastante adultos como para no permitir nunca más que algo así vuelva a suceder?